Decía que iba a entrenar, y durante mucho tiempo quise creerle. No porque fuera ingenuo, sino porque aceptar lo contrario implicaba admitir algo que me aterraba incluso pensar. Que la persona con la que había construido años de rutina, tal vez estaba construyendo otra vida en paralelo. Todo empezó con detalles tan pequeños que casi me avergüenza decirlo en voz alta. Una toalla distinta. Un perfume nuevo que no recordaba haberle regalado. El brillo extraño en sus ojos cuando miraba el teléfono, esa mezcla de prisa y cuidado al voltear la pantalla. Y luego, el gimnasio. Siempre el gimnasio. Voy a entrenar, decía, con esa naturalidad perfecta que uno no cuestiona cuando aún quiere creer. Al principio me sentía orgulloso, pensaba que era disciplina, autocuidado, algo positivo. Hasta que empecé a notar que los horarios cambiaban, pero su entusiasmo no. Y cuando algo no encaja, el cuerpo lo siente antes que la mente. Una noche me quedé despierto mirando el techo, escuchando su respiración tranquila, y preguntándome en silencio. ¿Estoy imaginando cosas, o estoy ignorando algo que ya sé? No la confronté. No revisé su teléfono. No hice escenas. Porque había algo en su manera de comportarse, demasiado ensayado, demasiado limpio. Y cuando algo se siente así, no necesitas gritar. Necesitas observar. Empecé a notar patrones. Los martes y jueves volvía más tarde. Algunas veces decía que había clase de funcional, otras que se quedaba estirando con una amiga. Su ropa deportiva, curiosamente, olía más a perfume que a sudor. Y lo que más me inquietaba, era su humor. Había días en que regresaba eufórica, cariñosa, como si quisiera compensar algo que yo no alcanzaba a nombrar. Recuerdo la noche exacta en que algo dentro de mí cambió. Estábamos cenando, y mencionó casualmente a un compañero de gimnasio. Lo dijo rápido, como quien introduce un personaje secundario para justificar algo futuro. Es súper dedicado, comentó, siempre está ahí a la misma hora. Sonreí. Pero por dentro, sentí un clic. No era celos. Era intuición. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a confrontarla. Iba a ayudarla. Sí, ayudarla a mantener su historia. Porque a veces, la verdad no se descubre persiguiéndola. Se revela cuando le da suficiente espacio para contradecirse sola. Un domingo, mientras desayunábamos, lo dije con total naturalidad. Oye, he estado pensando, ¿y si nos inscribimos juntos al plan premium del gimnasio? Así entrenamos más seguido. Por un segundo, apenas perceptible, vi algo cruzar su rostro. Sorpresa. Tensión. Un cálculo rápido. Pero sonrió. Claro, estaría padre. Ahí supe que había tocado algo. Las primeras semanas fueron interesantes. Yo aparecía de vez en cuando, siempre avisando con poco tiempo, siempre con una excusa ligera. Salí temprano, pensé en pasar. Hoy tenía ganas de correr. Quería probar la clase de spinning. Ella siempre encontraba forma de acomodarlo. Siempre. Demasiado siempre. Y cuando alguien nunca se equivoca, empieza a parecer coreografiado. Un martes decidí pasar sin avisar. El gimnasio estaba casi vacío. Pregunté por la clase que ella supuestamente tomaba. La recepcionista frunció el ceño. Esa clase se canceló hoy. Sentí un frío lento subir por la espalda. Ah, ok, respondí, como si nada. Salí, me senté en el coche, y me quedé mirando el volante. No sentí rabia. Sentí claridad. A partir de ahí, todo se volvió más nítido. Guardé recibos. Tomé nota de horarios. Observé conversaciones. No buscando atraparla, sino entendiendo el mapa de su narrativa. Y mientras más la escuchaba, más huecos encontraba. Era como ver un rompecabezas armado con piezas de diferentes cajas.
Una noche, mientras veíamos una serie, dijo algo que me llamó la atención. Estoy orgullosa de mi constancia, no he faltado ni un día este mes. Sonreí. Se nota. Pero por dentro pensé. Entonces, ¿dónde estabas el martes que el gimnasio estaba cerrado? Pasaron semanas. Y con ellas, mi decisión se volvió más firme. No quería un escándalo. Quería la verdad, sin gritos, sin persecuciones. Quería que ella misma la pronunciara. La oportunidad llegó de manera casi perfecta. Un amigo organizó una cena en casa, un grupo pequeño, ambiente relajado. Ella estaba feliz, habladora, cómoda. En algún momento, alguien mencionó hábitos saludables. Y ella, orgullosa, tomó la palabra. Yo no fallo al gimnasio, pase lo que pase, dijo riendo, ya es parte de mi vida. Sentí una calma extraña. Como si el tiempo se ralentizara. Sabía que ese momento era el punto de inflexión. Levanté la copa, sonriendo. Sí, es impresionante, dije. De hecho, el otro día fui a recogerte, ¿te acuerdas? Ese día que el gimnasio estaba cerrado, y no estabas. Silencio. No inmediato. Pero denso. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Ella me miró. Primero confundida. Luego, alerta. ¿Qué día? Preguntó. Mantuve el tono suave. El martes pasado, pregunté en recepción, dijeron que no había clases, pensé que te habías ido antes. Alguien en la mesa dejó el tenedor. Otro miró de reojo. Ella abrió la boca, la cerró. Y en ese instante, vi algo que jamás olvidaré. La máscara resquebrajándose. Ah, sí, me fui con unas amigas a tomar algo, dijo finalmente. Asentí. Claro, pensé que era raro porque me habías dicho que te quedabas a estirar. No levanté la voz. No acusé. Solo dejé las piezas sobre la mesa. Y entonces, algo cambió en su expresión. Ese gesto de quien sabe que la historia ya no se sostiene. ¿Qué estás insinuando? Preguntó. La miré. Nada, solo me confundí, porque también vi un cargo del café de la esquina, ese mismo día, a la hora de tu clase. Silencio otra vez. Más profundo. Alguien carraspeó. Otra persona miró el vaso. Y ella, finalmente, bajó la mirada. Está bien, susurró. Mi corazón latía, pero mi voz salió tranquila. Está bien, ¿qué? Respiró hondo. He estado viendo a alguien, del gimnasio. No hubo gritos. No hubo drama. Solo una verdad cayendo, pesada, inevitable. Lo curioso, es que no sentí triunfo. Sentí un cierre. Como si una historia que llevaba tiempo escribiéndose en secreto, finalmente hubiera llegado al último párrafo. Después de esa noche, todo cambió. Hablamos. Lloramos. Hubo preguntas, respuestas, silencios largos. Descubrí que su relación había empezado meses atrás, que el compañero dedicado no era solo un nombre al pasar. Y también entendí algo incómodo. Que las mentiras rara vez aparecen de la nada, suelen crecer en espacios donde algo ya estaba fracturado. Con el tiempo, compartí lo ocurrido en un foro online, buscando perspectiva. Y los comentarios fueron intensos. Uno decía: ¿por qué no la confrontaste antes? Parece manipulación emocional. Otro: es brillante, dejaste que se expusiera sola sin humillarla directamente. Un tercero opinó: ambos fallaron, pero la forma en que manejaste la situación muestra mucha contención. Y uno más, que me hizo pensar. A veces el silencio no es debilidad, es estrategia. Leer esas opiniones me hizo replantearme muchas cosas. ¿Fue correcto esperar? ¿Fue justicia, o solo una forma elegante de evitar el conflicto?
No tengo respuestas absolutas. Lo que sí sé, es que ayudarla a sostener su historia, permitió que la verdad apareciera sin que yo tuviera que imponerla. Y cuando alguien dice la verdad por sí mismo, el peso es distinto. Más real. Más imposible de negar. Nos separamos meses después. Sin guerras. Sin venganzas. Solo con la comprensión dolorosa de que algunas relaciones no se rompen en un instante, se desgastan en pequeños silencios acumulados. A veces pienso en esa noche en la cena. En el momento exacto en que todo quedó al descubierto. Y me pregunto si, en el fondo, ambos sabíamos que ese momento llegaría. Porque hay verdades que, por más que se oculten, siempre encuentran la manera de salir a la superficie. Si algo aprendí, es que no siempre necesitas confrontar para descubrir. A veces, basta con escuchar, observar, y permitir que las historias se revelen tal como son. Y tal vez, la pregunta más difícil no es quién tenía razón. Sino, ¿en qué momento dejamos de ser honestos, incluso con nosotros mismos? Nunca revisé su teléfono, solo esperé a que se confiara demasiado. Nunca revisé su teléfono, ni una sola vez. No porque confiara ciegamente, sino porque, en el fondo, presentía que si buscaba, iba a encontrar algo que no podría dejar de ver. Y hay verdades que, cuando las miras de frente, ya no te permiten seguir viviendo igual. Todo empezó con algo tan pequeño que casi me da vergüenza admitirlo. Una notificación. No un mensaje sospechoso, no un nombre raro, solo la forma en que sonrió cuando vibró el celular sobre la mesa. Esa sonrisa breve, automática, distinta. No era la sonrisa que me daba a mí cuando llegaba a casa cansada. Era más ligera. Más privada. Le pregunté quién era, en ese tono casual que usamos cuando no queremos parecer inseguros. Ah, es Ana, dijo. Una amiga, solo hablamos de cosas random. Solo para hablar. Esa frase se me quedó pegada como una espina diminuta bajo la piel. Porque todos sabemos lo que significa cuando alguien aclara demasiado algo que nadie cuestionó. Pero no dije nada. No hice escenas. No pedí explicaciones. Solo, observé. Con el tiempo empecé a notar pequeños patrones. Promesas que se movían. Planes que se complicaban. Respuestas que llegaban unos segundos demasiado tarde, como si antes hubiera que cerrar otra conversación. Y cada vez que algo me incomodaba, él lo desactivaba con esa calma impecable que siempre tuvo. Estás imaginando cosas, me decía sonriendo. De verdad, es solo una amiga. Yo asentía. Y por fuera parecía que todo estaba bien. Pero por dentro, empecé a sentir esa sensación rara, como cuando escuchas un ruido en la casa de noche y decides no levantarte porque sabes que, si lo haces, ya no podrás volver a dormir. Un viernes canceló una cena que llevábamos semanas planeando. Se me juntó trabajo, dijo. No discutí. Solo respondí, está bien. Esa noche salí a caminar sola, y mientras veía las luces de la ciudad, entendí algo que me dio más miedo que cualquier sospecha. No me dolía la posibilidad de que hubiera alguien más. Me dolía, que estuviera empezando a mentirme con tanta facilidad. Ahí fue cuando tomé una decisión que, en ese momento, ni yo misma entendía del todo. No lo iba a confrontar. No iba a revisar su teléfono. No iba a pedir pruebas. Iba a esperar. Porque hay personas que no caen cuando las empujas, caen cuando creen que nadie está mirando. Empecé a comportarme exactamente igual. Cariñosa. Atenta. Normal. Incluso más tranquila que antes. Y algo curioso empezó a pasar. Él se relajó. Se volvió más confiado. Como si mi silencio hubiera confirmado su versión de la realidad. Y fue entonces cuando comencé a notar lo que antes estaba oculto entre líneas. Luego te cuento. Los mensajes que contestaba en otra habitación.
Las historias vagas. No necesitaba pruebas, solo estaba viendo cómo encajaban las piezas. Un día mencionó a Ana en una conversación casual. Es que ella está pasando por algo difícil y me pide consejos. Lo dijo con ese tono noble, como si estuviera haciendo algo admirable. Y en ese instante sentí una mezcla extraña de ternura y claridad. Porque entendí que, en su mente, él no se veía como alguien que estaba cruzando un límite. Se veía como alguien bueno. Eso lo hacía aún más peligroso. Decidí empezar a guardar pequeños detalles. No capturas. No evidencia dramática. Solo memoria. Fechas en las que prometía algo y no cumplía. Comentarios que se contradecían. Historias que cambiaban ligeramente. No para usarlo como arma, sino para no dudar de mi propia percepción. Porque cuando alguien repite, no pasa nada, suficientes veces, empiezas a preguntarte si la equivocada eres tú. Pasaron semanas. Y la tensión crecía en silencio. Hasta que un día, mientras desayunábamos, él dijo algo que lo cambió todo. Deberíamos organizar algo con amigos, hace tiempo que no vemos a nadie. Lo dijo sin saber que, en ese momento, ya tenía una idea formándose en mi cabeza. Sí, respondí. Invitemos a todos, incluso a Ana. Me gustaría conocerla. Recuerdo perfectamente cómo su mano se detuvo medio segundo sobre la taza. Fue sutil. Pero lo vi. Claro, dijo. Sería bueno. Y sonrió. Durante los días siguientes actuó con una tranquilidad casi excesiva. Incluso me habló más de ella. Como si estuviera construyendo un personaje. Es súper buena onda. Te va a caer increíble. No tiene nada que ver, de verdad. Cada frase era como una pequeña confirmación de que se sentía seguro. Demasiado seguro. El día de la reunión llegó. La casa olía a comida recién hecha, risas, música suave de fondo. Todo parecía normal. Demasiado normal. Yo me movía entre la cocina y la sala, saludando, sonriendo, sintiendo esa calma extraña que llega cuando sabes que algo inevitable está por ocurrir. Entonces tocaron la puerta. Cuando la abrí, supe de inmediato quién era. Ana. Tenía esa familiaridad en la mirada, como si ya me conociera sin haberme visto antes. Nos saludamos. Ella me abrazó con naturalidad. Por fin, dijo. He escuchado tanto de ti. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Porque yo, no había escuchado tanto de ella. Durante la primera hora todo fluyó. Conversaciones cruzadas. Risas. Historias. Él parecía relajado, incluso orgulloso, como si hubiera logrado equilibrar dos mundos sin fricción. Yo observaba. No buscando un momento específico, sino esperando que la verdad encontrara su propio camino. Y lo hizo. De una manera que ni siquiera yo había anticipado. Estábamos hablando en grupo cuando alguien preguntó cómo nos habíamos conocido. Ana respondió antes que él. Yo lo conocí hace como 8 meses, cuando me dijo que estaba en una relación complicada. El aire cambió. No de golpe, sino como cuando baja lentamente la presión en una habitación. Él la miró, una fracción de segundo demasiado tarde. Bueno, complicada en el sentido de que estábamos pasando por cosas, dijo rápido. Yo no dije nada. Solo sonreí. Y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Minutos después, alguien bromeó sobre lo mucho que hablaban. Ana rió. Sí, hablábamos todas las noches, dijo. Me ayudó muchísimo cuando pensaba que ustedes ya estaban casi separados. Ahí fue cuando lo vi. El momento exacto en que su narrativa se resquebrajó. Porque ya no dependía de lo que él decía. Dependía de lo que ella asumía. Y ella no sabía que había secretos. Él intentó intervenir. Creo que hay un malentendido. Pero ya era tarde. Las miradas en la sala habían cambiado. No había acusaciones,
Solo curiosidad, esa curiosidad incómoda que aparece cuando algo no encaja. Ana lo miró confundida. ¿No habías dicho que ya lo habían hablado? Silencio. Ese tipo de silencio que pesa. No necesité decir nada. Ni una palabra. Porque lo que yo había decidido desde el principio, era permitir que la realidad se mostrara sin empujarla. Y ahí estaba. Frente a todos. Sin dramatismo. Sin gritos. Solo, verdad. Esa noche terminó con despedidas tensas. Al cerrar la puerta, él se quedó de pie en la sala. No fue lo que parece, dijo. La frase más predecible, y a la vez, la más reveladora. Lo miré. Y por primera vez en semanas, sentí una calma profunda. Lo sé, respondí. Fue exactamente lo que es. Dormimos en silencio. Y a la mañana siguiente, le dije que necesitaba espacio. No hubo discusión. Tal vez porque ambos sabíamos que el punto de quiebre no fue la reunión. Fue todo lo que la hizo inevitable. Días después, recibí mensajes. De amigos. De conocidos. Opiniones divididas, como siempre ocurre cuando las historias se cuentan en voz baja. Uno decía. Tal vez solo era una amistad intensa, ¿no crees que lo expusiste innecesariamente? Otro. Si no había nada, ¿por qué ocultarlo tanto? Y uno que se me quedó grabado. A veces la traición no es lo que hacen, sino lo que deciden no decir. Él me escribió también. Disculpas largas. Explicaciones. Promesas de que nunca pasó nada. Y quizá, en algún nivel, era cierto. Pero entendí algo que cambió mi forma de ver las relaciones. No todo engaño empieza con un beso. A veces empieza, cuando alguien decide construir intimidad en secreto, mientras te asegura que no pasa nada. Con el tiempo supe que dejó de ver a Ana. Que estaba reflexionando. Que quería hablar. Pero yo ya estaba en otro lugar emocional. No enojada. No resentida. Solo, despierta. Hoy, cuando pienso en todo, no recuerdo la revelación pública como una victoria. La recuerdo como un espejo. Porque lo más importante no fue que él quedara expuesto. Fue que yo dejé de ignorar esa voz interna que susurra cuando algo no se siente bien. A veces me preguntan si lo volvería a hacer igual. Si volvería a esperar, en lugar de confrontar. Y la verdad, no lo sé. Pero sí sé esto. Hay momentos en los que discutir solo genera versiones enfrentadas. Y hay momentos en los que el silencio permite que las personas revelen quiénes son sin presión. No creo que él fuera un villano. Creo que, como muchos, quería sentirse necesario, comprendido, admirado. Y en ese deseo, cruzó límites que prefirió no nombrar. Como si no decirlo, lo hiciera menos real. Lo curioso es que, después de todo, lo que más me dolió no fue la historia con Ana. Fue darme cuenta de cuántas veces dudé de mi propia percepción, solo para mantener la paz. Y eso, fue la verdadera lección. Porque al final, las relaciones no se rompen solo por grandes traiciones. A veces se rompen, por pequeñas incoherencias repetidas, hasta que la confianza se vuelve un idioma que ya no se habla. Si algo aprendí, es que la honestidad no siempre se mide por lo que alguien niega. Se mide, por lo que está dispuesto a decir, incluso cuando es incómodo. Y desde entonces, cada vez que algo no encaja, ya no me convenzo de que estoy exagerando. Escucho. Observo. Y, sobre todo, me creo. Porque esperar no fue una estrategia para hacerlo caer. Fue la forma en que me permití ver la verdad, sin filtros. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos para seguir adelante.